Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 117. Pasar tiempo con el Señor transformará nuestro carácter. Éxodo capítulo 34 al capítulo 36. Hay un viejo dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. A lo que se refiere este dicho es que cuando uno tiene ciertas afinidades, buscas a personas que las tengan igual que tú. Así que de alguna forma decimos que la amistad entre personas se basa muchas de las veces en habilidades que se tienen. Y esto es una realidad para bien o para mal. Porque incluso pudiera ser que algunas de las veces el primer acercamiento con personas se pueda inducir a alguien a las tendencias que ellos tienen. Y el libro de Proverbios es muy abundante en cuanto a alertarnos acerca de esto. Y le dice al joven imaginario representativo de todos los jóvenes con quienes está hablando, les dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Pero también, por otro lado, qué bendición es poder juntarse con personas que van a bendecir tu vida al guiarte en el camino del Señor o al exhortarte para que no hagas cosas que deshonran a Dios. Dentro de las iglesias existe un peligro en el sentido de las amistades. Uno diría que no debería de ser tal cosa, pero lamentablemente así lo es. Muchas veces las amistades con ciertos creyentes, en lugar de bendecirnos, nos vuelven cristianos inmaduros, criticones y pendencieros. Debemos tener mucho cuidado con quién nos juntamos, porque a veces la personalidad que emanan ciertas personas es muy atractiva, pero sin darnos cuenta comenzamos a tener sus mismos puntos de vista, sus mismas formas de hablar, hasta sus mismos pensamientos. Ahora, en todo esto, lo que sucede es que hay un poder de influencia por el tiempo que pasamos con tales personas. Y esa influencia, como he dicho antes, se vuelve benéfica cuando somos inducidos a amar a Dios, a ser misericordiosos con los demás y estar siempre dispuestos a ayudar al que ha caído, en lugar de pisotearlo y condenarlo. La formación del carácter del Hijo de Dios se da en la medida en que éste pasa tiempo no solamente con personas que aman a Dios, sino también con nuestro mismo Dios. Después del momento amargo del que había pasado el pueblo de Israel al haber desechado a Dios y a sus leyes, y luego de que Dios trajo juicio sobre ellos, y aun cuando pausó el castigo completo, estaba expectante sobre ellos todavía el día en que Dios castigaría tal acto pecaminoso que cometieron. Pero Dios les volvió a decir y a hablar a Moisés, y le dijo que se preparara 2 tablas como las que había roto en el monte, y que subiera al monte Sinaí para escribir en ella las palabras que estaban en las primeras tablas rotas. Dios ordenó que nadie se subiera con él, y así fue. Moisés de mañana y estuvo con Dios en el monte donde Dios mismo proclamaba su nombre diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios estaba recordándole a Moisés quién era él y quiénes eran ellos. Moisés ruega por el pueblo para que los perdone, y Dios le recuerda que hay un pacto que cumplirá con ellos. Le da órdenes de lo que deben de hacer y no hacer en este trayecto para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Les recuerda las leyes que deben guardar y las fiestas solemnes. Y luego nos dice la narración que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte con el Señor. No comió pan ni bebió agua, y escribió los 10 mandamientos en las tablas que había hecho. Cuando terminó todo esto, dice nuestra narración que Moisés descendió con las 2 tablas en su mano, y él no sabía que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y el pueblo tenía miedo de acercarse a él, así que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro,
y cuando volvía Moisés para hablar con el Señor, se quitaba el velo. Así culmina nuestra narración diciendo: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a poner Moisés el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Sobra por demás decir, hermanos, que si nuestro carácter no cambia y seguimos siendo las mismas personas con los mismos defectos de siempre, todos los días, y no hemos cambiado mucho, es porque nos falta pasar tiempo con nuestro Dios.